gracias por venir. Desde el año pasado estamos haciendo estos encuentros en convenio con la Bolivariana y lo llamamos Reencantamiento del Mundo, con la certeza de que si ponemos los pies en la tierra y abrimos los ojos y somos capaces de leer lo que pasa en este mundo, podemos vivir una vida con sentido y una vida que tenga fruto y ayuda a los demás. Entonces agradecemos al programa de historia y de literatura de la Bolivariana que haya querido unirse a la enseñanza para ofrecer estos espacios y unos espacios intergeneracionales. Hay jóvenes y hay adultos de todas las edades y eso hace la riqueza porque es como una ventanita a la realidad. Entonces bienvenidos y le damos la palabra aquí al padre Edward. Catalina, a Catalina que nos cuente. Muy buenas tardes para todos. Para nosotros es un gusto como universidad y como escuela de teología, filosofía y humanidades estar pues acá con este espacio tan agradable que nos abrió el colegio. Como les dijo la hermana Beatriz, somos el programa de estudios literarios, el padre Eduardo es el coordinador, el programa de historia, yo soy la coordinadora, y vamos a darle continuación a estos encuentros que estamos haciendo desde el año pasado acá con ustedes, que denominamos el reencantamiento del mundo. El año pasado el tema que desarrollamos en los distintos encuentros fue el encuentro con la naturaleza, volver a la naturaleza, y para este año tenemos como tema los sentidos, la manera en que los sentidos y el cuerpo nos permite tener un reencantamiento del mundo. Entonces, para darle apertura a este ciclo, hoy vamos a conversar sobre la integralidad del cuerpo y el alma. Y para eso entonces tenemos la presencia de Melissa Pérez, que es estudiante del programa de estudios literarios. Tenemos al profesor Diego Andrés Bernal Botero, que es docente de nuestro programa de historia, y tenemos al padre Edward, que muchos de ustedes lo conocen, que tiene pues una relación muy bonita con el colegio, que es el coordinador del programa de estudios literarios. Entonces, nuevamente agradecemos la presencia de ustedes acá y bueno. Muchas gracias, Madre Beatriz, gracias Catalina por presentarnos. Yo me uno pues a las palabras de las dos. Fue un sueño que surgió de los tres como un regalo para ustedes, y queremos que sea un regalo también para la ciudad, un regalo de las dos instituciones que a la larga nos une una identidad, y es la identidad humanista, la construcción de la persona. Por eso nos alegra mucho su presencia, qué respuesta tan bonita de parte de ustedes. Bueno, ¿cómo vamos a trabajar? Vamos a comenzar, esta es como la obertura de la ópera. Vamos a dedicarla al cuerpo y al alma. Y luego durante todo el año son 6 encuentros, ojalá se programen, ojalá puedan venir, para que dediquemos luego a cada sentido, la vista, el tacto, el olfato, iluminándolos desde la historia y desde la literatura. Y de paso ustedes se van dando cuenta qué es lo que hacemos. A veces los padres de familia, es posible que ahí haya alguna niña que quiera estudiar literatura, y el papá y la mamá están muy preocupados porque de qué va a vivir, si hoy es mejor que sea médica o abogada como el papá o administradora como la mamá. ¿Qué hacen sus hijos en literatura y en historia? Ahí hay una cosa muy llamativa. Primero, cuando uno se mete a hacer esto es porque lo apasiona, y el primer peligro que tendrían sus hijos es ser felices.
Si ser feliz es muy difícil porque es un concepto muy gordote, muy grande, a lo mejor van a ser muy críticos. Y si son críticos y muy felices, es posible que sean muy enamorados y apasionados. Hoy es este año, Melissa, en este ciclo, Melissa, eres la primera estudiante que viene en calidad de estudiante y eso a mí me tiene muy alegre, porque es como si yo, sí, usted me dice padre, es como si yo fuera un papá y yo dijera, vea, esto producimos, esto es lo que hacemos. Melissa nos viene a compartir hoy una experiencia que de hecho hizo en una de sus clases y una revista de Argentina ya le publicó. Ella, si quiere, ahorita nos cuenta un poquito. Y su profesor la presentó, estamos muy orgullosos de ella, muy contentos. Por eso queremos, Melissa, que usted le cuente a ellos lo que ha hecho. Y el profesor Diego va a regalarnos también todo su camino. El profesor Diego enseña en historia. Y él ha hecho un camino muy bonito con una cosa muy particular. Es que eso es lo rico de estos encuentros. Uno pone un tema y cada uno dice qué se le ocurre. Y el profesor Diego trabajó en su tesis doctoral y sigue en un proyecto de investigación, un trabajo sobre los cementerios. Y él nos va a hablar cómo desde los cementerios históricamente uno puede mirar el cuerpo. Y en ese cuerpo que se está muriendo, dónde está el alma. Y bueno, y yo lo haré desde la teología y la filosofía. Entonces, los cementerios, un poquitico de poesía y teología, y Baudelaire y el sensualismo, que es lo que nos trae. Ya ven pues que es un collage. Es como en las comidas italianas, este es un poquitico de abreboca, yo les pongo el queso, el salami, ustedes cogen el vino y pongan ustedes toda la pasión. Vamos a trabajar así, tipo panel, 10 minuticos, cada uno pronuncia unas palabras. Perdón si soy muy atrevido, allí también, ¿cierto, Beatriz? Que allí hay los puff. Las más muchachas, si quieren traer puff para que los más mayores se puedan sentar en sillas, entonces allí hay puff. Y si quieren venir adelante, mejor porque más se exponen. Bueno, estamos muy contentos por la presencia de tantas niñas. Qué rico, Beatriz, que logramos convocar así. Entonces, 10 minuticos, cada uno habla, luego de media hora paramos para que ustedes intervengan, pregunten, comenten, y luego hacemos otro cierre de unos 5 o 7 minutos. Entonces, bienvenidos y gracias por la invitación. Comencemos entonces por literatura. Comencemos por Baudelaire. Entonces, si quieres, Melissa, si quieres te sientas, te pones de pie, como tú te sientas bien. Cristina. Bueno, mientras cuadramos las diapositivas, les voy a ir contando más o menos de qué va mi trabajo. Esto fue, pues toda esta idea surgió por un trabajo que tuve que hacer en la clase de romanticismo, en donde debíamos trabajar pues un texto y tener un enfoque crítico sobre él. Entonces yo tomé a Baudelaire, que casi todos lo conocemos o nos ha llegado por su idea del malditismo y como toda esta idea del poeta rebelde que no seguía por lo que la sociedad de su tiempo le decía, y bueno, es como una forma de encasillarlo. Pero cuando uno se adentra a su poesía, ve que realmente hay un sentido muy espiritual en la forma en la que él veía y concebía el mundo y cómo lograba transcribirlo y darlo al alcance de los otros. Entonces, lo que yo hice fue tomar una teoría que es de un teórico francés que se llama Merleau-Ponty. Y lo que él intenta es ver cómo, a diferencia de que hemos creído en toda la tradición occidental, el cuerpo, el intelecto y el alma no están separados, sino que todo hace parte de una misma percepción. Entonces, lo primero que podemos ver a partir de Ponty es que él nos pone que la entrada al mundo es a partir de la mirada. Ese es el primer indicio. Y lo que hace un poeta es tomar una mirada contemplativa, es decir, hacer que
un momento fugaz se vuelva eterno. Eso es la poesía, hacer eterno un momento. Y ahí es como podemos ver que a partir de ahí, de la mirada, ya se despliegan todo un campo de sensaciones, en el que el cuerpo precisamente actúa como bisagra entre el mundo y la interioridad del poeta. Entonces, lo que hace el poeta es que ve, capta las cosas, pero las cosas no están simplemente para que el poeta las dote de sentido, sino que se crea es precisamente un puente comunicativo. La creación está, pero de por sí ya está susurrando cosas, y el poeta las capta a partir de todos sus sentidos para crear toda una percepción. Eso es, por ejemplo, lo que podemos ver en este poema de Correspondencias. Lo primero que notamos es que la creación que acá nos está diciendo Baudelaire no es una creación en minúscula, es una creación en mayúscula. Que en literatura todo aquello que tenga mayúscula ya de por sí significa una personificación. O sea, la creación se ve como un ente que está susurrando cosas, que aunque sean confusas, claramente porque es un mensaje que debe ser descifrado, es captado por el poeta. Y la forma en que lo capta es precisamente a partir de todo su acervo sensorial. Hay algo que también es muy diciente en el poema, y es que dice las miradas familiares. Todos sabemos que no podemos conocer algo que ya no hayamos conocido de alguna forma. O sea, tenemos algo que nos relaciona con la creación. Y que precisamente vemos, bueno, toda esta parte, los dos primeros versos, vemos cómo se da toda esa captación. Y en el último, lo que nos permite ver es cómo, y acaba toda la teoría fuerte de Ponty, se produce un entrecruce entre el sujeto que observa y el objeto observado. O sea, ya no se ve como cosas distintas, sino que llegan a completarse en una misma experiencia. Vemos que, por ejemplo, dice que en el último verso dice que cantan los transportes de sentidos y espíritu. En ese punto, precisamente, ya el sujeto que al principio estaba observando ya se ve embuido totalmente en esa experiencia sensorial. Bueno, hay algo que hay que dejar claro con Baudelaire, y es que casi toda su poesía está muy permeado por la cuestión de los opioides y diferentes otras clases como de alucinógenos, por así decirlo. Pero no se queda en eso, sino que es precisamente toda esa idea que él tenía de que el cuerpo es lo que permite comprender el mundo. Si vos explotás los límites de la percepción normal hasta un punto máximo, llegas a compenetrarte mejor. Y esa era como la idea que tenía Baudelaire en su poesía. Bueno, ¿qué más les puedo decir? Yo sugiero una cosa, Denisa. ¿Por qué no aprendemos esto? ¿Por qué no nos lees el poema? Porque tú nos lo explicaste por frasecitas, pero si nos lo recitas, cogemos el conjunto. Bueno, yo no tengo la entonación poética, pero entonces voy a hacer mi mayor esfuerzo. La creación es un templo de pilares vivientes que a veces salir dejan sus palabras confusas. El hombre lo atraviesa entre bosques de símbolos que lo contemplan con miradas familiares, como los largos ecos que de lejos se mezclan, con una tenebrosa y profunda unidad, vasta como la luz, como la noche vasta. Se responden sonidos, colores y perfumes. Hay perfumes tan frescos como carnes de niños, dulces tal como oboes, verdes cual praderas, y hay otros corrompidos, ricos y triunfantes que tienen la expansión de cosas infinitas, como el almizcle, el ámbar, el benjuí y el incienso, que cantan los transportes de sentidos y espíritus. ¿A ustedes se les hace difícil la poesía o...? La poesía es difícil. Y eso que está... Bueno. Pero la poesía es muy difícil.
eso, ustedes también cuando la lean o la escuchen, traten de captar frases para comprender como nos inició Melissa. El poeta con todos los sentidos capta las cosas. Y la poesía es muy nuestra. Todos hemos sido poetas y somos, por la percepción, sino que no llegamos pues a otro nivel. Bueno, ¿qué quieres agregar, Melissa? Sí, que podríamos también ver cómo se crean como diferentes paralelos, por ejemplo en este poema, en El hombre y el mar, en el que no solo se da como la captación del mundo, sino que se llegan a hacer paralelos para entender el ser humano, que al fin y al cabo a eso va encaminado todo lo que hacemos, a tratar de entender un poquito más quiénes somos. Entonces, acá en El hombre y el mar se ve que hay una constante reiteración del sentido de la profundidad. Entonces lo que hace Baudelaire es no solo crear imágenes, sino incluso proponer su propia visión de lo que es el hombre, y que él lo haya que está toda su esencia en esa idea de la profundidad. Entonces, por ejemplo, en el tercer verso nos dice: sois los dos tenebrosos y discretos, ninguno el fondo ha sondeado de tus abismos. Hombre, oh mar, nadie conoce tus íntimas riquezas, tan celosos sois de guardar vuestros secretos. O sea, ya no hay una diferencia entre el hombre y el mar. Lo único que lo separa en este poema es que a uno le dice hombre y al otro le dice mar, pero en realidad los dos comparten esa esencia que es la profundidad. Y que ahí precisamente es donde vemos lo que Ponty propone, que es el quiasmo, que es cuando ya no hay un sujeto que observa algo inerte, algo que se deja poseer de alguna forma, sino que se crea como una comunicación. Es como una conversación que al final se engendra una misma experiencia, una unidad. Y en el último poema, bueno, esto es un poquito como de las frases de Ponty, que está en dos grandes de sus libros, que uno es Fenomenología de la Percepción y otra es que tiene un nombre muy bonito de por sí, que es Lo visible y lo invisible, que es Perfume exótico. Acá vemos, y hay algo que es muy interesante en este poema, es que podemos ver, lo voy a leer primero y luego les voy a hacer la punta para que podamos entender. Entonces dice: cuando una tarde cálida de otoño respiro, con los ojos cerrados, el olor de tu seno, desplegarse contemplo jubilosas riberas, que los fuegos de un sol monótono deslumbran, una isla indolente donde frutos sabrosos y singulares árboles de la naturaleza, hombres de vigorosos y delgados cuerpos, mujeres cuyos ojos por su franqueza asombran. Hacia esos dulces climas, por su aroma llevado, veo un puerto repleto de velas y de mástiles todavía cansados por las olas marinas, en tanto que el perfume de verdes tamarindos que mi nariz impregna, girando por el aire, en mi alma las canciones marineras se mezclan. Acá vemos que entre el primer verso y el segundo hay un cambio, y es que en el primero nos dice un yo, o sea, hay un ser que observa y que capta y que está sintiendo, y en el segundo ya no hay ese yo, ya hay un impersonal por su aroma llevado. O sea, acá ya el sujeto está totalmente mezclado con aquello que percibe y que vuelve otra vez a ese yo poético, que es cuando dice que mi nariz impregna. O sea, él se deja llevar por esas canciones marineras, tanto que incluso ese yo se llega a conjugar con aquello que lo observa y se unen otra vez en una misma experiencia por el elemento común de que ya son conocidos. O sea, se da esa unión. ¿Quieres, Melissa? Paramos ahí un momentito. Ajá. Eran los 3 poemas que querías. Bueno, ahorita si quieres retomas esa parte. Bueno, vamos a ver con Diego
su enfoque desde la historia al tema del cuerpo y el alma. Ustedes van percibiendo algunas inquietudes, preguntas. A mí de aquí me han salido como dos. Verifiquen, a ver, y guárdenlas, escríbanlas si es necesario para que después de media hora se las propongamos a Melissa. Bueno, Diego, por favor. Bueno, feliz noche para todos. Gracias por estar acá. Para mí es un honor. Gracias por la invitación, padre. Cata, disculpen, me pongo de pie, pero tengo calor. Para que no se asusten, normalmente los profes no vamos así vestidos a historia de las ciencias, a estudio literario. Lo que pasa es que hoy estaba, además de maestro de ceremonias, y en un evento muy divertido. Tengo una misión, y es convencerlos de que algo que huele un poco más mal que lo que nos hablaba nuestra compañera, del mar, esos aromas. Hoy voy a traerles un problema puntual de algo que en el siglo XVIII va a inquietar, y son los cadáveres. Me pusieron a hablar de cuerpo y alma, y yo trabajo muertos. Entonces, por favor. Pero si bien algunos animales logran construir algunas herramientas y estructurar algún tipo de lenguaje, podemos decir que el hombre es el único animal que entierra a sus muertos. Lo dice Luis Vincent Thomas. Uno de los primeros gestos humanos es el hacer algo con los cadáveres. Hacer algo con los cadáveres, que lo vamos a... Pásale, por favor. Lo vamos a entender como enterrarlos no solamente cavar y cubrir con tierra, es también poner tierra o roca sobre una persona, es también ponerle en una gruta y cubrir esa gruta, pero también tenemos culturas que han decidido entonces incinerar esos cuerpos, y lo encontramos desde culturas muy antiguas. Inmersión, lo que se nos viene a la idea siempre son los barcos y qué hacen con estos marineros, pero también tenemos culturas que arrojaban sus muertos al mar o a los ríos. Recordemos el Ganges. La exposición, que nos suena un poco extraño, dejar un cuerpo como por ahí, pero esa exposición es que estamos dejando ese cadáver por ahí, y ya vamos a mirar qué hacemos con ese cadáver después o con los restos. Si un ave bendita llega a recoger el alma de mi muerto y volvérsela a llevar al infinito, ya queda mucho mejor decir que dejamos un muerto por ahí. Ahí es donde vienen las interpretaciones, y ya cuando llegamos a avanzar más en técnica y tecnología, vamos a tener también métodos que podemos llamar científicos, momificación y demás. Entonces, el ser humano con los cadáveres ha tenido un problema. Entiende que se va a morir, entiende que alguien se murió, pero a partir de ese momento es un cadáver que debe hacer algo con él. ¿Qué ha pasado? Cada tradición ha buscado la manera de interpretar esa muerte. Esa muerte y ese muerto están interactuando, y ahí es donde vamos a tener un diálogo semiótico con el cadáver. Todo lo que nosotros podemos hablar con la muerte, lo estamos hablando con el muertico. Y lo que podemos hacer para con la muerte, lo hacemos para con el muerto, que tiene una doble connotación. Es nuestro ser querido, esa persona que hasta hace un momento respiraba como nosotros, por quien tenemos afecto, pero que también se convierte en un problema, en el sentido que es un cuerpo que se está corrompiendo. Entonces, la comunicación humana se realiza por medio de acciones expresivas que funcionan como señales, signos y símbolos, nos dice Lynch, que es el mismo que nos dice, todos los tipos de comunicación humana, y no solo el habla, sirven para transmitir información. ¿De qué estamos hablando? Rituales. Y cómo entonces esa relación con los muertos la hacemos a través de los rituales, y la semiótica es la que nos permite entonces interpretar, tener un emisor y tener una retroalimentación de esa información, de ese diálogo que tenemos con la muerte y con el muerto. Pasa, por favor. Perdón, devuélvete. Esta manito se está comunicando. Pero si ustedes ven a alguien en el centro con esa manito puesta sobre una vitrina, la ven antojado de un televisor, pero si es un señor que está en plena calle, ¿qué borrachera tendrá? Esto es comunicación, y antes nos llega a nosotros al corazón, porque entendemos, tenemos los mismos códigos y sabemos dónde está poniendo la manito. Pasa, por favor, que ya nos vamos a meter en nuestros muertitos. Cada cultura resolvió entonces qué iba a hacer con sus muertos. Nosotros vivimos en una cultura judeocristiana. Los judíos guardan sus muertos. Sus muertos son guardados en un lugar especial donde viven en esa comunidad de muertitos, pero de la comunidad. Entonces, estos muertitos que son enterrados afuera, pero que hacen parte de la comunidad, el más famoso para todos nosotros es Jesús, que fue enterrado afuera, pero en medio de la comunidad. Pero cuando nos volvemos judeocristianos, le agregamos
unos elementos complejos. El cristianismo se expandió mucho más que el judaísmo gracias a San Pablo. Y San Pablo dijo, es que nosotros no solamente venimos para los circuncisos, para este pueblo elegido, sino que vamos a llegar también para los gentiles. Y los gentiles es ampliar exponencialmente el número de creyentes, también el número de muertos. Y estamos en los tiempos de los romanos, y los romanos tenían una relación particular con los muerticos. No existía la industria cinematográfica, pero una película de zombies en los tiempos de los romanos hubiese sido un éxito. Los muerticos dentro de una ciudad romana, no. Realmente los muertos estaban afuera de la ciudad. Ustedes saben que están llegando a una ciudad romana porque se encuentran que sus cementerios están por las vías hacia la ciudad. Cuidan afuera, pero que no vayan a entrar. ¿Quién quita que se levanten? Entonces nuestros muerticos cristianos en tiempos romanos terminaron afuera de las ciudades en un espacio muy particular que llaman las catacumbas. Estamos haciendo una versión dummy porque es que ahorita me van a regañar por tiempo, pero no, está todo plenamente calculado. Las catacumbas eran espacios para muertos cristianos, pero que se tenían que guardar, que tenían un elemento además. Los cristianos me van a guardar, me van a perdonar el símil, pero coleccionamos cadáveres. Y los coleccionamos por una promesa. Y esa promesa es que se iba a dar una resurrección de la carne. Que Jesús le pudieran tocar cada una de sus llagas significaba que volvió al mismo cuerpo y no se lo mejoraron. No es que se lo entregaron sin abolladuras, se lo entregaron con las mismas abolladuras. Era ese cadáver el que se tenía que guardar. Y esas catacumbas estaban llenas de cadáveres. Pásale. Cuando devuélvete. No, sí era esa. Entonces, cuando los romanos se fueron cristianizando y el cristianismo ganó estatus, había un montón de edificios que eran de otras deidades, pero que había que traer. ¿Para qué perder este edificio tan bueno? Podemos usarlo. Poderlo usar fue traer muertitos a esos edificios, sacralizar lugares a través de traer a estos santos, a estos mártires, y ahí es cuando un templo de Venus pasa a ser el templo de Santa Clotilde, de cualquier santa importante, o incluso, pasa a la siguiente. Profe, no estamos leyendo, no se preocupen que les prometo, todo eso va a quedar publicado en algo que les voy a contar ahorita, entonces los van a poder leer tranquilos. Las reliquias. Las reliquias es una manera particular de hacer rendir los santos. ¿Cómo te llamas tú? Mauricio. Mauricio es un santo y está sentado aquí en un acto de martirio, pero entonces este pobre hombre que va a quedar un poquito encorvado nos servía para organizar un templo, sacralizar ese templo. Pero ¿qué tal si lo rendimos? Las reliquias es entonces, tiene 10 dedos, de a dedo sirve y vamos a tener pedazos, reliquias, pedacitos de este santo que nos van a permitir. Cada iglesia católica está en torno a reliquias. Si es muy pupi, tiene santos completos o pedazos variados de santos. Si es más humilde, tiene una reliquia más pequeñita, pero es una manera de mantener ese vínculo con los espacios. Esas reliquias nos generan una práctica compleja. Pásale, por favor. Algo que se llama las sepulturas ad santos. Es que si Mauricio, que lo partimos en pedacitos, pero va a resucitar, y va a resucitar ese cuerpo, ¿cómo va a resucitar sin una pierna? Entonces hay que ir a buscar dónde está esa pierna. Entonces cuando el ángel del Señor va a resucitar esa pierna, se encuentra también otro montón de cristianos, pero resucitan con él. El estar sepultado con los santos se entiende como una garantía de poder entonces resucitar también. Cuando resuciten a los primeros, yo también voy a estar ahí. Estar en un lugar donde de pronto me olviden, ¡qué horror! Entonces las sepulturas a santos se convierten en una práctica muy compleja. Esto es un documento del siglo XII y ya están diciendo, oigan, cuidado, por favor, los muerticos dentro de las iglesias no es una muy buena idea, se acumulan muchos y eso genera problemas, pero también generaba excepciones. Pásale, por favor. Porque los reyes y las reinas y sus hijos y los obispos y los abades y los priores y los maestros y los comendadores, ellos sí podían estar ahí. Entonces, ¿por qué ellos sí pueden estar ahí y yo no? Pues yo ahorro, rompo el marranito y pago mejor. Eso se va a llamar puesto y sepultura. Puesto y sepultura es yo pago en vida para estar en un buen puesto, ya pasaron a estar ascendidos, pero cuando me muera también voy a estar sepultado acá. Entonces voy a tener más comunicación. Eso funciona, pero eso se vuelve una práctica muy amplia. Pásale. Cuando llegaron los hispanos acá, la traían.
Y nuestros centros urbanos comenzaron a poblarse de muertitos dentro de las iglesias y dentro de los conventos, y los reyes garantizaron que los muerticos podían estar ahí. Nuestros centros urbanos eran pequeños, igual no era muy poblado, y teníamos todo lo que va a pasar con los rituales indígenas que estamos resumiendo. Pero, pásale, se comenzaron a generar problemas por dineros de quién estaba llevando más por esos entierros, y eso ya hizo que la corona se preocupara, pásale. Pero también salieron discursos al respecto de qué pasaba con esos muertos, que los muertos olían muy maluco, profe. Sí, ustedes han vivido la experiencia tenfasta de irse para Semana Santa a un paseo o a alguna parte, o se fueron de peregrinación y se les olvidó sacar la basura cuando se fueron de la casa. Y cuando llegan a los 8 días, la casa, que está muy bonita, no huele muy bien. Los muertitos dentro de las iglesias, así sean nuestras mamitas y papitos, olían muy mal. El incienso y todo lo que teníamos que hacer en las iglesias era complicado. Yo siempre digo a mis estudiantes, si ustedes se meten a la máquina del tiempo y llegan al siglo XVIII, procuren tener algo en la nariz porque si no el olor los va a matar. Estas situaciones urbanas, pásale, pero esas situaciones urbanas estaban acompañadas de un componente de fe. Nos decía aquí Meca y Bobadilla, saber morir significa traspasar el umbral de lo terrenal, de lo pernicioso, de la posibilidad de la condenación eterna y adentrarse en el mundo de la felicidad y el bienestar eternos. Morirse, pues bueno, nos vamos a morir, pero es que igual la esperanza es mayor. Lo que viene es mejor, entonces sufrimos acá un poquito, recordemos el sermón de la montaña, igual si nos va mal, nos va a ir mejor después. Entonces, eran unos siglos de mucha resignación. El siglo XVIII no sirve para resignación, porque el siglo XVIII dice, no, tenemos que hacer algo que llama la felicidad. Y un descubrimiento, comillas, del XVIII, es que los reyes se enteraron que ellos tenían que hacer felices a las personas. Y hacer felices a las personas que no se murieran. Que entonces tenían que mejorar las condiciones de salubridad de las ciudades. Y comenzaron a buscar qué podía enfermar a las personas. Y los muertitos quedaron en la lista. Entonces, estas iglesias que estaban llenas de muertitos, pásale, ahora están en posiciones escenográficas, pero si ustedes van a Lima y no entran a las catacumbas de San Francisco, por favor, son centenares de limeños enterrados, pásale. O miren lo que pueden encontrar en Brno, en República Checa, ahora Chequia. Entonces, eran muchos muertos. Nosotros teníamos la ventaja de que llevamos pocos siglos en la práctica. Ellos llevan muchos siglos en práctica y una vida más urbana. Entonces, esos muertitos en el siglo XVIII no es que de repente comenzaron a oler mal, no es que de repente se comenzaron a acumular, sino que cambió la percepción. Y ahí es cuando viene todo algo que se llama un proceso ilustrado. Personas que están entonces, que comulgan de la ilustración, pero que no dejan de ser creyentes, que son fieles a una corona y que van a intentar negociar y hablar con el monarca y con las personas y transmitirle al pueblo qué hacer para que esos muerticos no se relacionen mejor con los vivos. Pásale, por favor. Para que no se muera la gente, pásale. Pero eso que nos suena tan bonito funciona mejor cuando hay tiempos de peste. Y estalló una epidemia muy grande en este espacio, uno de los espacios más poblados de la península ibérica en ese momento, en Guipúzcoa, y eso hizo que el rey mismo dijera, se acabó esto, necesito que me digan ya, médicos, abogados, historiadores, todos los que puedan decirme si eso se debe hacer o no se debe hacer. Y ese es el proceso que conocemos como las reales cédulas. Yo me he dedicado ya mucho tiempo a trabajar qué pasó en ese momento y cómo intentamos formular, definir qué es un cementerio, pero además legislar en torno a qué va a ser un cementerio, y lo más difícil, intentar enseñar a las personas que eso funcionaba. Esos son legislaciones, quieren hacer cementerios, se dan cuenta que esos cementerios debían existir hace mucho tiempo, que mucha gente había dicho que ellos no debían estar ahí, pásale. Pero son pocos los casos de funcionarios que se empelicularon y dijeron, ok, voy a hacer cumplir la norma. Gracias a ellos y al escudriñar fuentes, que a eso nos dedicamos los historiadores, es comenzar a mirar qué dicen, qué se hace, cómo se da el proceso. Esteban Miró lo hace en Nueva Orleans. ¿Por qué les pongo el de Nueva Orleans y no de acá? Para que tengamos discusiones. Pásale. Bueno, pues devuélvete mejor. Esta es la propuesta que tiene para un cementerio extramuros. Los muerticos los tenían enterrados acá. Esta es la iglesia.
Nueva Orleans es una ciudad de algo que conocemos como Nueva Planta, entonces los muerticos no estaban dentro de la propia iglesia, pero sí estaban intramuros de la ciudad. Entonces él está proponiendo hacer un cementerio extramuros. Y dice que el rey lo ordenó. Y como el rey lo ordenó, va a intentar hacer el proceso. Pásale. Hace toda su argumentación ilustrada. Pásale, que eso ya lo van a leer. Cuenta tragedias. Es que no solamente tengo muertos, sino que tengo muchos muertos. La ciudad se inundó, hubo incendios, un montón de cosas. No me caben tantos. Entonces necesito ocupar ese espacio. Como los fax de la época son burros y barcos, entonces mientras llega el burro y el barco, o el barco y el burro, al rey, él dijo, mire, le pido permiso para que me permita construir un cementerio que voy a inaugurar mañana. Uno pedía permiso de algo que ya había construido, porque mientras llegaban eso, él lo construye, va a argumentar, y este es el primer cementerio, que efectivamente es una cartografía ya de la década de 1886, perdón, en el que efectivamente sabemos que ese cementerio se hizo, reproduciendo estas modificaciones de 1798, sabemos que ese cementerio se hizo. Y si ustedes miran en Google Maps, se llama San José I, en Nueva Orleans, que ya está totalmente conurbada. Pásale y vas a ver los muerticos. Este es el rey Espeleta, es nuestro caso. Y miren los cementerios de Medellín. Van a poder encontrar en el blog también la posibilidad de leer acerca de los artículos que hemos hecho sobre los cementerios de Medellín. ¿Por qué algo tan rápido? ¿Por qué dejarles dudas? Porque vamos a conversar, ¿no? De eso se trata. Entonces, ¿a qué nos dedicamos? A preguntarle al pasado desde el presente. La historia es para buscar el sentido de nuestro mundo, haciéndole esas preguntas de una manera metódica y organizada, juiciosa, a ese pasado. Entonces, bienvenidos a este mundo y a este debate. Bueno, vayan pensando qué quisieran preguntarle a Diego desde esta visión pues, de los cementerios. Yo quisiera, yo voy a detenerme desde ellos dos en mi propuesta teológica y filosófica. Nosotros somos una cultura que en Occidente estamos marcados por una configuración desde el cristianismo. Para bien o para mal, así estamos hechos. Figúrense ustedes que nuestra manera de configurar el arte, nuestra arquitectura, la manera de construir nuestras ciudades, hoy está mutando eso. Como Occidente se está descristianizando, la arquitectura también está cambiando. Entonces, miren que antiguamente ustedes van a los pueblitos cundiboyacenses, van a Santa Fe de Antioquia, Jardín. ¿Cómo se ha configurado la arquitectura? Un templo en la mitad y alrededor los demás. Si Dios ya tiene casa, yo también tengo casa. Hoy no, hoy ya somos pues para arriba, aunque ya pelearemos una lectura gótica de qué implica elevarnos hacia el cielo. Independiente de eso, nosotros tenemos una configuración desde el cristianismo. Y nos queda, como dirían de pronto algunos psicoanalistas, en el imaginario colectivo de que nuestra vida tiene un problema con el cuerpo. Yo no sé si tanto con el cuerpo, tal vez con la carne. Y a nosotros se nos ha acusado de ser dualistas. Incluso se nos ha dicho que el cristianismo ha heredado mucho de Platón, que además también es otro lío. Porque cuando uno estudia a Platón hay tres Platones. Hay un Platón jovencito, un Platón medio y un Platón más viejito. Y el Platón más viejito es menos dualista. Dualismo entre cuerpo y alma. Y a nosotros en esos lugares comunes hemos pensado de que Platón era dualista, que porque ponía a pelear el cuerpo y alma, y no siempre es verdad. El último Platón en eso fue más matizado. Pero Platón influyó al cristianismo por San Agustín, influyó al cristianismo por Santo Tomás, y Santo Tomás configuró nuestro catecismo. Y por eso es que nuestra manera moral, para bien o para mal, tiene un cierto lío con el cuerpo y con la carne. Prueba de ello, anclándome en estas dos exposiciones previas, es como si el cristianismo tuviera una dificultad con el sensualismo. Y hubo un momento en el siglo XIX, lo que llamamos teología antimodernista, en que hemos querido pues vetar todo lo sensualista.
que es, entre otras cosas, la cuota con intereses que la cultura nos está pasando a la iglesia. Porque nos dice, mire, ustedes como nos han prohibido todo en la carne, y ustedes escondidas así también, pues siempre eso se va a dar. En las iglesias ustedes pueden encerrarse, ustedes sí, pero nosotros no. Y ustedes con el cuerpo pueden hacer unas cosas y nosotros no. Y esa es la cuota que nos pasa. Hoy nos pasaron una cuota muy alta y muy cara por eso. Y el segundo problema, aparte del sensualismo, de hecho nuestra ética es muy moralizante. En mi experiencia de confesor, generalmente las cuestiones tienen que ver con la carne. El otro punto es ese, el de los muertitos, de Diego. Y es, ¿por qué guardar esas carnes? Bueno, si usted se va a ir para la finca y guarda carne en la nevera, no entiende para qué. Pero ¿para qué guardar esas carnes? Y eso define, permítanme las dos palabrotas, pero eso define nuestra protología y nuestra escatología. De dónde venimos y hacia dónde vamos. ¿Estamos? Pues resulta que el cristianismo no tiene problemas con la carne, ni con el cuerpo. Porque además, el Nuevo Testamento, que fue escrito en griego, heredando el hebreo, tiene más categorías para hablar de estas cosas, porque nosotros también las tenemos. Pero es muy claro que el Nuevo Testamento tiene una diferencia entre carne, cuerpo, alma y espíritu. A la primera la llaman sarx, a la segunda, esas palabras grandotas no nos quedaron casi, las otras siguen, vea que sí nos quedaron. La primera es sarx, esa no nos quedó en español, tampoco en francés ni en italiano, no nos quedaron en lenguas romances. La segunda sí nos quedó, soma. ¿Han escuchado alguna cosa que llame soma? ¿Qué? ¿Ah? Somatizar. Somatizar. ¿Y qué más? Somático, que es el adjetivo. Y hay una clínica que llama Soma, para que llegue un montón de cuerpos a que le curen los cuerpos, que no es verdad, a uno en una clínica también le curan el alma. La tercera es psique, esa nos quedó en español. ¿Dónde nos quedó? Psique, psiquis, eso es lo que le dice una mamá, le dijo, usted le está fallando la psiquis cuando empieza a llegar muy tarde. Entonces, ¿y dónde nos quedó en español la psiquis? Psicología. ¿Qué es la psicología? La ciencia del alma. Mire que psique y soma sí nos quedaron. Y neuma, esa se nos perdió un poquito, que es espíritu. ¿Dónde nos quedó neuma, por ejemplo? En dos palabras muy buenas. En neumólogo, que es el que se preocupa de los vientos que a uno le entran. ¿Cierto? Y viene del ruaj hebreo, que era viento, cuando dice que Dios cogió una bola de barro y le sopló, le metió ruaj, que al pasarlo a los 70 en griego le metió fue neuma. Y nos quedó muy bonito en una palabra sumamente vulgar, neumático. ¿Qué es un neumático? Un pedazo de plástico lleno de aire. Cuando a un neumático se le sale el aire, es un pedazo de plástico para botarlo. Es una sarx que huele maluco. Pero nosotros, ¿por qué guardamos el neumático? Por dos cosas hermosísimas. No es verdad que el cristianismo tenga problema ni con la carne ni con el cuerpo. Inicio, protología, Evangelio de Juan 1:14. Y el verbo se hizo carne. Esa traducción es incluso floja, porque dice hologos. Eso de logos no sabemos qué es. Dios se metió en la carne. Y el texto griego literalmente dice hologos en sarx. Sarx. Oigan pues, asuman consecuencias. ¿Qué significa que el Dios se haya metido en lo que se pudre, en lo que Él va a enterrar? Y donde nos viene, justamente como decía Merleau-Ponty, que además era un filósofo cristiano, que lo cita Melissa, donde justamente se produce toda la sensualidad. ¿De dónde viene sensualidad? De sensación, sentir. ¿Uno dónde siente? En la carne. Es que usted me escaramució el alma. ¿Y dónde le empezó el escaramuceo? En los dedos, en la mirada, en Baudelaire. Claro que yo ahorita le quiero preguntar algo sobre lo sensorial, para que se vayan con los opiáceos, para que se vayan preparando mente. Entonces, ¿qué implica lo sensorial? Catalina, usted me dice cuál. Lo sensorial.
Dios se hizo carne. Y lo llamativo es que al final de su historia dice que ascendió en cuerpo y alma al cielo. Háganse esta pregunta. Si el cielo no es un lugar, y yo espero que lo discutamos ahora, no es una pregunta retórica, es real. Si el cielo no es un lugar, si uno ya murió, ¿para dónde va a llevar el cuerpo? A ustedes y a mí no nos metieron que para el cielo se va el alma. Bueno, suponiendo pues que ustedes creen que hay cielo. Como decía alguien que la oración del joven posmoderno de hoy, ¿cómo oran los jóvenes posmodernos hoy? Señor, si existes, salva mi alma si tengo. Pero entonces, sí, porque somos vanguardistas y escépticos, bueno. Entonces, uno ha pensado que a uno le va el alma para el cielo. De hecho, hay una costumbre, y todavía me pone en problema, la gente en la misa, los que van a misa, el padre todavía dice, si es muy viejito, dice, vamos a rezar por el alma de doña Francisca. Y como que por el alma, y no va a pedir por el cuerpo de ella. No es que fue cuerpo y alma. Ahorita les digo más por qué. Y un día yo dije, vamos a rezar por la persona de doña señora, me olvidó el nombre. Y al final se me acercaron a hacerme reclamo que por qué no pedí por el alma. Nosotros existencialmente, concluyo mi primera parte, éticamente somos muy dualistas. Nos caería muy bien unas goticas y muchas de sensualismo baudelardiano. Y nos caería muy bien incluso meditar más en los difuntos. Es muy bonito porque en los monasterios, los monjes junto a la capillita tienen, si ustedes van al monasterio de los benedictinos en Guatapé, aquí está una capilla muy linda, y un paisaje hermoso que lo rompe una piedra inmensa. Y aquí al lado está el cementerio, lo que en griego llamaban coimeterium, eso es en latín. Y a los monjes les toca cuidar su propia tumba. Y entonces van y la deshiervan, la pulen, porque no nos va a caer mañana, mejor tenerla limpia. Y es una cosa que los medievales llamaron hermosamente memento mori. Memento mori. Recuérdate que tienes que morir. Uno a veces es muy vagabundo y muy errante porque cree que es eterno. Pero a veces meditar la muerte y el límite le hace a uno aferrarse al instante. Concluyo la primera parte. El cristianismo es una propuesta preciosa para vivirla en cuerpo y alma, en carne y en espíritu. Porque luego usted hablaba de quiasmo, que es como así, pero luego esto nos va a permitir juntar los extremos, espíritu y carne, alma y cuerpo. De hecho, para los cristianos, un ser humano, ¿qué es? Un ser humano no es solo alma, un ser humano no es solo cuerpo. Un ser humano, va a decir la antropología de Tomás de Aquino, es la unión sustancial de cuerpo y alma. Es más, el título que habíamos puesto era un poquito sugerente, en cuerpo y alma, pero no, hay que quitar esa conjunción. Nosotros no somos ni cuerpo y alma, sino que somos un alma encarnada o una carne espiritualizada, o un alma o un cuerpo animado. De ahí nos viene animal, del latín anima. ¿Qué es un animal que tiene alma? Nosotros somos animales, es decir, tenemos alma. Entonces la primera propuesta es, somos una unidad intrínseca. El que cuide mucho solo el cuerpo, se descompensa. El que cuide mucho el alma, se descompensa. Una sana espiritualidad es cuidar en cuerpo y alma. El alma encarnada y el cuerpo, ya me olvidó, y la carne espiritualizada. Bueno, ahí paramos un momentico porque lo interesante de esto es que siempre sea conversatorio. No puede ser una experiencia como si uno supiera y usted no supiera. Eso es muy penoso. Ustedes que saben cómo ven lo que decimos. ¿Qué quisieran preguntarle a Melissa de Baudelaire y sensualismo y poesía? O de los muerticos a Diego, el cadáver. ¿O qué quieren preguntarme a mí? ¿O qué quieren preguntarse ustedes? Pero muy rico que digan alguna cosita. Sí, ¿cómo te...? Ah, bueno, sí, como te llamas. Si venga por acá para aquí.
Yo me voy preguntando con el tiempo qué va pasando pues con todas las personas que se van muriendo, y a veces me parece como que va a llegar el momento donde no hay donde más guardar, pues, sí. ¿Usted cree que usted no va a caber en ese castillo? Ya no cabe. Y hacemos un campito. En el futuro. Bueno, sí, gracias. Y también otra cosita que me gustaría, no sé si para el padre o si para él, o sea, ¿qué opinan de que una persona sea quemada y tirada al mar, o en un árbol, no en un lugar santo, sino pues, en la naturaleza? Esa pregunta es para Baudelaire, que quiere tanto el mar. Bueno, Diego, ¿dónde nos van a enterrar? Yo les iba contando en lo que racionalmente ellos entienden que se debe hacer. Y lo entienden. Y sacan unos textos hermosos acerca de por qué los muerticos no deben estar dentro de las iglesias, porque eso es una costumbre bárbara, que eso incluso afea los templos y que no es digno para las reliquias que se guardan ahí, que tengamos tanta carne corrompiéndose. Pero ¿saben qué es lo más divertido? Que estos mismos ilustrados que hacían esos documentos maravillosos y el rey que los firmaba y los funcionarios que los firmaban, cuando iban a testar, se acordaban que ellos habían reparado la iglesia, que ellos habían sido muy tiernos, muy bonitos, porque les daba algo muy importante: miedo. Y en esos testamentos se van a demorar mucho en pedir un cementerio extramuros. Y casi que los cementerios extramuros terminaron siendo el lugar donde extraditaban a pobres, a bandoleros, a criminales públicos o alguna cosa. Va a ser un proceso muy lento que he definido como título de la tesis, es entre el éxtasis ilustrado, porque ellos están felices con lo que están aprendiendo, y el miedo espiritual. Ya fuiste a la guerra, ya te pasó de todo. Caballero, ¿usted cómo se llama? Sí. Carlos Julio. Si Carlos Julio iba a la guerra y perdió una pierna, una cosa importante de Carlos Julio era recuperarla. No fuera a resucitar entonces sin piernita. Entonces enterraban la pierna para ya después enterrar el resto del cuerpo y quedar completico. Uno de los problemas que hacía la gente en las quejas de los primeros cementerios es: hay perros rondando y hay cerdos rondando. ¿Ustedes, niñas, se imaginan resucitar dentro del estómago de un marrano o en la caca de un perro? No aguanta. Y que sea su mamá o su tía la que terminó ahí en un animal porque usted lo dejó en mal lugar, no funciona. A los cementerios van a decir tiernamente corrales de cerdos, porque dentro de los muros se cuidaban. ¿Por qué te llegó ahí? Se demoran en entender que hay que crear un cementerio y por qué, y que además hay que protegerlo y que es un lugar digno. Ya en el 19, la segunda mitad, ya la gente sabía, y se hizo cada vez más raro que llegaran muertitos. Aún hoy hay muertos que entran a las iglesias, recordemos los arzobispos, por ejemplo, pero ya es muy raro y muy puntual. El Concilio Vaticano II respondió la duda que tú tenías: no vamos a caber. Y sí, efectivamente, no vamos a caber. ¿Qué dijo el Concilio Vaticano II? Muerto de hace 2000 años, técnicamente está cremado, o sea, ya dónde está, ¿qué va a pasar? Y se desliga el tener que guardar explícitamente ese cadáver. Y a partir de eso es que nos llega, se quita la prohibición canónica y aparece la logística. Y si llegan hornos crematorios, un muertico no se quema en una fogata, se necesita un horno. Los primeros hornos crematorios a Medellín van a llegar apenas en la década de 1980 para restos humanos y después para cuerpos. Entonces, ¿vamos a caber? Sí, vamos a caber, porque ya lo estamos cremando. ¿Por qué los japoneses tienen que hacer películas con Godzilla y otros monstruos que vienen de otras partes? Porque las películas de zombies en Japón no pegan, creman hace mucho tiempo, no tienen muertos que se estén levantando. Como la cremación ya avanzó, piensen en el cine, nosotros veíamos a los muertos que salían de los cementerios. Ahora es gente viva que se enferma, porque ya no hay tantos muertos en los cementerios. Han ido cambiando, entonces vamos a caber. El asunto es que cuando se liberaliza y ya pueden entonces cremarse y llegar a otras cosas, y las nuevas tendencias y la New Age, entonces los muerticos ya ni siquiera se lugaron a espacios para cenizas, espacios consagrados, y ahí es cuando los muertitos se tomaron praderas, ríos, bosques y demás. Hay dos elementos. Unos religiosos, el Papa se pronunció en el año 2016, en 2015, al respecto de que tampoco se puede trivializar tanto. No es que sí, se puede cremar, pero no es que vayamos a deshacernos
de esos restos, así sean esas cenizas. El padre ya nos podrá hablar al respecto. Pero también hay un factor importante que llama el lobby de las empresas funerarias. Si ustedes van a Argentina, por ejemplo, se está haciendo el lobby de que se están contaminando los ríos y los bosques con las cenizas, pero que ellos ofrecen unos cómodos espacios en los que sí se pueden enterrar y esas cosas, porque claro, no solamente se fugaron los muertitos, sino que también se fugaron un montón de costos. Hay que mirar muchos elementos, pero de los elementos teológicos tenemos acá a nuestro representante y de los elementos simbólicos a nuestra compañerita. Gracias. ¿Sí? ¿Tú cómo te llamas? Arcesio Peña Gómez. Arcesio, bueno. Buenas tardes, mi nombre es Arcesio Peña Gómez. Yo quisiera, primero que todo, pues, felicitar a los hombres por darnos la oportunidad de participar en este conversatorio. Yo ya estoy que me voy para uno de los cementerios que usted dirá, ¿no? Pero métase historia o literatura. No deja de ser realmente muy creativo. Yo me ponía a escuchar a Melissa, la manera en que organizaba todas estas frases de este poeta, cómo llegaba de lo mínimo hasta convertir esa cosa individual en un todo complementado con algo más. Y yo pensaba, y decía, hombre, qué bien cuando ustedes como científicos, llamémoslo así, nos hacen entender tan claro esto, como se explica un científico la relatividad aparentemente en una fórmula. Y yo lo decía, hombre, comprendía la parte de Melissa, cuando yo fui joven me enamoré, y ella habla de que primero la mirada, todas estas cosas, y en verdad, uno nunca cae en cuenta, sino que esto se da como por rutina. Pero cuando llegan a estas reflexiones, uno dice, hombre, esto tiene una razón de ser. Y yo miraba a mi esposa joven, entró con una mirada, nos convertimos dos en uno y seguimos caminando juntos. Pero me encantaría mucho que Melissa me explicara, porque para mí era droga, opio, no sé qué, esa palabrita bonita que ustedes a veces emplean tan hermosas. Y de una vez dejo una pregunta para usted, doctor, en su historia. A ver, yo veo los cementerios de una forma que se va acomodando de acuerdo a las circunstancias. Yo tengo aquí mi feudo, tengo aquí mi montecito donde meto toda mi gente, listo, eso se va dando, se va creando. Luego eso, empezando por la iglesia, con mucho respeto, empiezan a buscarle un fondo económico. Entonces, que los rosarios en la iglesia nos valen tanto, que afuera nos valen otros tantos, y vienen realmente los cementerios. Vemos los cementerios modernos que hay hoy por hoy, con sus rosarios, sus cremaciones, pero de pronto no cree que hoy por hoy nos estamos modernizando en esta forma más que todo, en vez de buscar una solución, en buscar una parte económica. Y termino con lo siguiente, porque yo estoy de acuerdo con usted, yo no sé dónde vamos a caber tanto, ¿verdad? Así, yo lo acepto como espíritu. A mí me decían, es que para que entendamos qué es el cuerpo y el alma, usted es cuerpo y es alma. Su cuerpo, cuando usted se despoja de su ropa, es el alma. Esa ropa queda inerte allí, que es el cuerpo que va a quedar cuando nosotros salimos e inmigramos no sé hacia dónde. Esa es una inquietud que yo tengo en ese sentido. Muchas gracias. Pero yo necesito que me repita la primera pregunta. No, la pregunta es cuando usted ubica dentro de la poesía todas estas comparaciones y todas estas similitudes que todo nos va convirtiendo en uno, hasta que ese uno, yo entendí, era un todo por sentido y con razón y justificado de ser el porqué, como se puso el mar, como se puso esto. Usted hablaba del el sentimiento, si alguien me acuerda mi padre, opiáceo o algo así, porque el padre también lo dijo ahora. ¿Qué sentido da con esa parte ahí? Yo lo llevo a lo moderno, pues, ¿no? A Pablo Escobar. Va a verificar cómo lo enamoré. Lo de los opiáceos
es un tema complejo porque involucra muchas cosas de la sociedad, ¿cierto? Desde la ética, desde la moral, desde la medicina, todo, eso atraviesa absolutamente todo. Pero desde Baudelaire me parece que lo que él intenta mostrar es, si vos percibís algo normal, entonces yo veo esta mesa, ¿qué pasa si hay algo que me permite ver esta mesa más? O sea, ¿qué pasa si yo tomo un límite y lo expando hasta más allá de lo que puede mi cerebro captar normalmente? También es algo muy importante. La sinestesia nos la venden muy bonita como una forma poética, pero no nos damos cuenta que es que en realidad absolutamente todo es sinestésico, todo lo estamos captando por medio de los sentidos. Entonces y de hecho no es algo muy de Baudelaire, si nos vamos a las culturas indígenas, el chamán lograba llegar al punto de su espiritualidad a partir de plantas como el yagé, como el peyote y como una cierta variedad de alucinógenos que permitían expandir esa experiencia. Solo que lo que me parece importante rescatar de Baudelaire es que no se queda en una experiencia corporal netamente, o sea, no es una cosa del disfrute y ya, sino que es una experiencia espiritualizadora, hablando de lo de la carne espiritualizada, porque lo que hace Baudelaire es trascender esa corporalidad para engendrar una experiencia que le permite entender el mundo. Y precisamente en su época, donde todo esto de tratar de comprender el mundo a partir del cuerpo, por la idea de que el cuerpo llevaba a la corrupción, fue tachado de que toda su experiencia era banal y era pecaminosa y era mala y se debía alejar de eso. Pero entonces verlo desde ese lado permite entender que más allá de su malditismo había una forma de cuidar también de su espíritu, de que cuerpo y espíritu e intelecto están todas unidas para engendrar una experiencia de mundo. Bueno, tú hiciste, Arcesio, dos preguntas. Ahí se ve respecto, sí, a los... Pero como se parece a la de Elsie, vamos entonces, al menos la segunda un poquito, vamos a darle cabida a otras y si es necesario luego volvemos a eso. Mi nombre es Clara Beatriz y me gusta como los tres temas parecen muy eclécticos, pero en la medida en que los escuché me trajeron recuerdos muy bonitos. Por ejemplo, que la familia de mi abuela está enterrada en la iglesia de San José. ¿Sí? Claro, entonces en las iglesias estaban los muertos y recordé que aunque yo había visto lápidas en las iglesias hace algún tiempo, en un viaje en Europa, en una iglesia luterana había una tumba muy bonita y le pedí a alguien que me tradujera qué decía la tumba. Y la tumba decía esto: despierta tú que duermes, levántate entre los muertos y la luz de Cristo brillará sobre ti, que es una frase que hay en la carta de los Efesios, que es muy poética. Porque ese que estaba durmiendo ahí, cuando me la tradujeron, yo me quedé pensando, era un obispo o algo así, ese que mandó que le enterraran ahí, realmente esperaba resucitar, pensaba que estaba dormido. Sí, y el concepto de la muerte como dormir me parece pues muy extraño. Yo nunca he pensado que cuando me muera me voy a dormir para despertarme en otra parte. Pero concuerda mucho con lo que hablaba Melissa de la poesía, ¿cierto? De que por los sentidos esa persona esperaba recuperar sus sentidos cuando viviera, ¿cierto? Entonces me parecía como una mezcla de temas muy bonitos para compartir. Claro, claro. Yo quiero sumar una cosita a eso que dices. Cristina, por allá Gabriela creo que va a preguntar, gracias. Y Mauricio, luego. Mira, con eso que acabas de decir, es como si nos dejaras claro una cosa que a veces nos enreda. Pero tú lo dijiste tan lindo que ya quedó claro. Con la fuerza del mito, de la poesía y del símbolo, entendemos por qué la Iglesia a la Virgen María nunca le dice que se murió, sino que hablamos de la dormición de la Virgen. Es decir, en la fe, repito, con la fuerza del mito, de la poesía y del símbolo. ¿Se murió? Claro. ¿Cómo no va a morir? Pero nosotros decimos que no. Como los tuyos en San José
no creen que murieron, pero los pusieron juntos. Donde vaya y se despierten, que encuentren con quién conversar y con quién tomar un cafecito. Si no los hubieran regado en San Joaquín y en Santa Teresita y en San José, ¿por qué los pusieron juntos? Donde vaya y se despierten. Si un enfermito se despierta en la clínica, que encuentre con quién hablar. Y eso es casi que kinestesia, eso es más allá, eso es una manera... Bueno, en ese sentido muy vulgar, Marx nos dijo que la religión era el opio del pueblo. Bueno, pero entonces leamos opio desde los chamanes, leamos opio desde las pitonisas griegas, leamos opio desde Baudelaire, y si eso nos hace ver la realidad como es. La realidad acaso solo se piensa, también se sueña. Entonces es muy bonito, Clara, como trae esa colación, dormirse. Por eso es que a uno hasta lo acuestan. Claro que los egipcios eran paraditos. Por eso es que dicen 200, no, mejor déjenlo acostado en los funerales, ¿cierto? De que duerma. Bueno, Gabriela. Philippe Baudelaire, que es un escritor caleño, tiene un libro que se llama Palabrero, y en él se hace una defensa de los territorios que la mina quiere invadir, desviando el río Ranchería. Eso es en La Guajira. Y de las dificultades que se confrontan allí es por los cementerios, porque lo que más le duele al pueblo bayú es que en ese levantamiento de tierra se van los huesitos y se van sus cadáveres, porque ellos los tienen así como Diego nos decía, por vecindarios. Ellos no tienen un solo cementerio allí, sino por vecindarios. Entonces mi pregunta era si de pronto Diego en su investigación sabe si hay alguna normatización al respecto, porque por ejemplo cuando acá se fue a desplazar el cementerio, se fue a desocupar el cementerio de San Lorenzo, yo me acuerdo que eso fue muchos años de edicto en edicto, pidiendo que los duelos fueran para hacer el traslado de los huesitos. Entonces quisiera saber eso, porque en el Palabrero me dejó muy inquieta esa cultura. Yo le quiero sumar a Gabriela, con el permiso de Diego, una cosita. Cuando yo recién me ordené, me fui a La Guajira a un tiempo, 40 días, parecía a Jesús, 40 días en desierto. Y me tocaba, me decía el padre, vaya a celebrar esta misa en una ranchería. Y yo llegaba, bueno, primero me paraban en un tierrero, porque era lo más cercano a la tumba. Cuando empiezan a llegar esas Cherokee, porque eso allá pues las camionetas abundan, se las traen de Venezuela y sin impuestos, entonces llenan de camionetas y empiezan a bajar whisky, y empiezan a sacar, que llaman chinchulines, como es a comer chivo, y eso era una fiesta, y yo decía, pero... Y después contrataban las tales plañideras, y al final aparecían 10 a llorar, y era un culto a la tumba y al cadáver que a mí me marcó mucho. Era una real fiesta, y la gente... De aquí, ahí tengo un estudiante de la costa, pide permiso para ir a rendirle cultos a sus difuntos. Y nosotros en el interior, con un fenómeno muy extraño, rogando cada vez que desaparezca la velación, que el muerto pase ahí mismo a cenizas y si es posible al viento y de una vez en el camino que lo traiga. Estamos como dilatando esa experiencia del dolor, ya no queremos que nos duela para después pasar con un dolor toda la vida. Qué llamativo eso que preguntas. Por eso quería azuzar un poquito más. Diego. Cada cultura ha definido qué hacer con sus muerticos. Entonces no vamos a, si leemos una tragedia griega, no vamos a encontrar un cementerio, encontramos el Hades. Y el Hades no es, ahí en el Hades no está el cuerpo de Aquiles, están solo esos espíritus. Y ahí se los encuentran, y el Hades es como lo que nosotros después llamamos en un limbo, ¿cierto? Están unos, otros, todos. Pero el cuerpo, ¿dónde quedó? Pues en un campo de batalla, en alguna parte, se recogían. Nosotros, cuando comenzamos el contacto, y digo nosotros porque nosotros somos parte de ese contacto, de un lado y del otro, comenzamos a fundir un montón de formas culturales. Nuestros indígenas originarios no tenían conocimientos de estas prácticas del cristianismo, pero sí habían unos que practicaban inhumaciones, otros que hacían cremaciones, otros los exponían, por eso encontraban por todas partes gente que era antropófaga,
porque claro, estaban secando un cadáver. ¿Y para qué está secando un cadáver? Para comérselo, obvio. ¿O por qué está cocinando un cadáver? Para comérselo, obvio. No, ustedes intenten meter un cuerpo fresco, pues no lo intenten, por favor. Pero en una urnita, o sea, cuando ustedes encuentran una urnita funeraria, para que ese muertico entrara ahí, no estaba fresco. Pues cortar a la tía abuela para meterla en una urna funeraria, no, son enterramientos secundarios. Muertitos que cocinaban o muertitos que secaban, y ahí sí metían. Eso se llama el segundo enterramiento. O sea, son enterramientos secundarios. En el caso de los guayú, por lo general, ellos sí tienen su cadáver, al tiempo pues lo entierran rápido, porque allá se puede descomponer muy rápido, pero lo que sí es la fiesta es el segundo enterramiento. El segundo enterramiento, por eso sí alcanzan a llegar a Cherokees, el whisky, todas las cosas, porque lo avisan, lo programan. Dentro de tantos meses vamos a sacar a la tía, y sacar a la tía es que le van a hacer el nuevo enterramiento, pero ahí sí con todos los juguetes. Son formas culturales que solamente se pueden entender en cada uno de esos espacios. ¿Ahí qué pasa? Que muchas veces se generan estándares, nada es más peligroso que un estándar. Entonces, que una persona británica, estadounidense, de Medellín o cualquier persona intente entender qué deben hacer los guayú con sus muertos, ahí hay un cortocircuito. Los que tienen que saber qué hacer con sus muertos son los guayú. En el caso de la cultura norteamericana existe algo que se llama el Camino de Lágrimas, y el Camino de Lágrimas es cuando expulsaron los indígenas más al oeste. Y siempre es, ay, porque los sacaron de sus tierras. No. Cuando uno lee lo que ellos escribían, porque ya sabían escribir, les habían pedido que se civilizaran, es que estaban dejando la tierra de sus muertos. Y ellos lloraban, era por esos muertos que estaban dejando. Llegaban a otro territorio, pero allá no estaban sus muertos, o sea, no era su tierra. Cada cultura desarrolla esos vínculos con sus muertitos. Entonces, ahí entra un diálogo cultural que es muy importante. Nosotros, lo decía muy bien el padre Eduardo, yo llevo trabajando con muerticos 20 años, ahorita en agosto cumplo 20 años, empecé en el 98. Y en ese año, o al año siguiente, hubo un accidente terrible de un vicepresidente de ACES, que despegó de Olaya Herrera y pum, volvió a caer ahí en la canalización que queda al final de la pista. Y el pobre hombre no logró salir, pues porque quedó vivo, pero quedó atrapado en el avión, entonces quedó medio cremado, pero lo terminaron de cremar y por la tarde ya estaba resuelto el asunto, ya se había hecho todo. Yo ese día me fui a caminar temprano, cuando regresé a la casa ya me había enterado de toda la noticia, de todo lo que había pasado. O sea, la familia sí se enteró que la persona salió temprano, fue a hacer un paseo, que se accidentó, que murió, que ya entonces que ya lo cremaron y que ya... Son elementos que al menos psicológicamente van a ser particulares, nosotros estamos asumiendo. Si le intentamos explicar eso a alguien de Anorí, va a decir que realmente esa persona sí se murió. Cada cultura, y cada cultura, ni siquiera estoy hablando de la cultura cristiana occidental, cada ciudad, cada sociedad entabla un diálogo con sus muertos. Tristemente el nuestro se está volviendo como un alejamiento de los niños, llevarlos a un velorio para que se traumaticen. Y no se traumatizarán más de que de repente se les desapareció el tío que nunca volvieron a ver. Nunca supieron que se murió porque no le dijeron, porque no se fuera a traumatizar, ni lo vieron ni nada, ni lo visitan ni esas cosas. Son decisiones culturales, y las decisiones culturales las tiene que tomar cada sociedad. Por eso es que me dedico a los muertitos. Respuesta no te puedo dar. Lo importante sería preguntarles, tanto a esa comunidad como a los que están sirviendo de puente, si han intentado ponerse en los zapatos del otro. Porque no es, ay, esa gente pegada como tan horrible, pues pegados. No, es que son sus muertitos. Y son sus muertitos, tienen unos derechos y unas tradiciones que deben ponerse en valor. Y ahí es donde se hace valioso el diálogo. Entonces que Diego responde como un vivo. Entonces, bueno, Melissa quiere agregar. Bueno, yo quiero complementar varias cositas. Lo primero que hay que dejar claro es que nuestro cuerpo hace parte de una sociedad y que nosotros nos formamos como individuos en correspondencia con esa sociedad. Entonces, por ejemplo, Marx decía, ya que lo dice el padre, que para que una persona realmente fuera libre tenía que tener pertenencia y propiedad de su cuerpo y no estar condicionado desde el exterior. Por ejemplo, un esclavo no puede decirse libre porque su cuerpo es visto como una herramienta para el beneficio de alguien más. ¿Qué es lo importante de los muertos? Y ahí está la cuestión también del cuerpo y el alma.
que es que los muertos es toda una herencia, es toda una tradición y es toda una historia que está simbolizada en ese cuerpo. Por ejemplo, en la filosofía bantú, que es una filosofía de África que llegó a permear mucho lo que es la costa chocuana, se creía que el muntú, que es esto, que es este cuerpo, tiene que guardar toda la herencia de sus antepasados. Por eso, cuando a los esclavos los desterritorializaron de África, les dio tan duro, porque es que les quitaron todo lo que ellos eran, le quitaron toda su historia. Por eso la importancia también de los muertos. ¿Y por qué nosotros nos estamos entonces alejando de nuestros muertos? Porque ahí es donde se ve esa idea de que estamos escindiendo lo que es el cuerpo y lo que es el alma. Porque es que claro, cuando alguien se muere no creemos que está dormido, creemos que es que ya no está, que se esfumó, que se fue, que ya no lo vamos a ver jamás y eso es lo que nos duele. Si nosotros pensáramos que es que simplemente es un paso, o sea, que ella está en otra realidad diferente de la de nosotros, pero sigue estando, porque pertenecemos al mundo y la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma, entenderíamos de otra forma la muerte. Por eso los wayú hacen una fiesta, porque no sé si en su cultura eso sería también un paso, pero al menos, por ejemplo, en el Chocó con los alabados, lo que se hace es precisamente celebrar ese paso. Y se intenta despedir al muerto tal y como vivió en vida. Y entre más gente llegue es más felicidad, porque significa que esa persona fue muchísimo más importante en su comunidad. Entonces los muertos y el cuerpo no es solo cuerpo, es sociedad, es historia, es tradición. Mauricio. Bueno, pues como en la línea de lo que se ha venido conversando, finalmente la muerte responde a una cantidad de rituales, a una cantidad de lógicas discursivas, y ese vínculo es muy claro cuando naturalizamos la muerte como un proceso biológico, ¿cierto? Incluso lo entendemos desde todas estas lógicas culturales. En México, que sacan los muertos, limpian los huesos, creo que en la escultura wayú también hacen lo mismo. Bueno, podemos encontrar diferentes rituales de muerte, pero ¿qué pasa con esa comunicación que existe entre los vivos y los muertos cuando esa naturalidad o esa situación biológica de la muerte se rompe y la muerte es una muerte violenta? Entonces empezamos a entender ya esas lógicas de manera distinta. Y pienso mucho en lo que decía el maestro ahora cuando decía, bueno, y entonces el tío desapareció y no sabemos qué pasó con él. O sea, ni siquiera sabemos si está vivo o está muerto. ¿Dónde queda ahí la comunicación con ese ser que ya no está? ¿Y dónde queda la comunicación, por ejemplo, con el cadáver expuesto? ¿Sí? En todas esas estéticas de la muerte que se ven, de todos los procesos de guerra que hemos vivido en el país, de cómo en los barrios de alguna manera también adoptan ciertas prácticas de muerte para generar pautas de dominio, de control, de superioridad, y que eso se une también con una cantidad de políticas públicas para asumir esas muertes de manera distinta. Entonces vamos al punto de los dispositivos de memoria. Pienso mucho en el Guanábano, pues en el Parque del Periodista, con el homenaje que se le hizo a las víctimas del crimen de Estado que se dio en Villatina, ¿cierto? Entonces, ese monumento o muchos otros que han aparecido cuando empezamos todo este discurso en el país, restitución, reconciliación, bueno, todo lo que tiene que ver con ejercicios de memoria, pienso y me pregunto mucho eso, ¿será que están cambiando esas lógicas de relación con la muerte? O sea, sentirá uno igual, no lo puedo decir porque no he tenido un familiar que fallezca en esas circunstancias, pero se sentirá igual desde las emociones políticas estar en el Parque del Periodista con respecto pues a este homenaje que se le hace a las víctimas, o estar en la esquina donde murieron estos jóvenes, o estar en el cementerio donde ellos están.
esa situación o esa comunicación con la muerte ahí varía, cambia, se entiende desde lógicas distintas. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las fosas comunes, la escombrera? Ahí hay una comunicación distinta, hay una lógica de acción frente a la muerte distinta. Uno, desde que comprende que existe la muerte, uno sabe que se va a morir, pero en especial eso de pronto no nos preocupa tanto. Lo más duro es que uno comienza a entender que se van a morir las personas que uno conoce. Entonces, así ustedes no lo deseen, ustedes ya tienen una lista de los más buscados y saben que la llamada de las 2 de la mañana o esas cosas, uno ya sabe quiénes son los que están en turno de morirse. Eso se llama duelo. Y ustedes están haciendo el duelo a personas que están vivas, pero que ya saben y ya comenzaron a hacerse a la idea de que esa persona va a morir. Lo que pasa es que es muy raro y tienen que ser unas circunstancias muy particulares para que, por ejemplo, nuestros padres comiencen a hacer duelo por nosotros. O sea, ellos saben que va a morir sus padres, sus tíos, otras cosas, pero sus hijos no. Decían los griegos, la guerra es el estado antinatural donde los padres entierran a los hijos y no los hijos a los padres. Y esos hijos, esos padres que tienen que enterrar hijos, son duelos más complejos. Pero no los llevemos solamente al conflicto armado. Ya ahora nos hemos vuelto súper creativos en las muertes, o sea, accidentes de tránsito, que eso no se iba a ver, o sea, alguien que fuera atropellado por una carreta o por un caballo, era algo extraño, podía pasar. Pero ahora la posibilidad de quedar con un accidente de tráfico, un accidente de un avión, o sea, esas formas de morir se amplían, también se amplían las posibilidades de duelo, pero son más duras. Que hemos encontrado en los cementerios que obviamente es mucho más difícil que se cierren esos procesos. Y vamos a encontrar, eso se llaman visitantes recurrentes. Y los visitantes recurrentes son esas mamitas y papitos que nos van a seguir por años y años visitando la tumba de su hijo y todavía teniendo esa relación simbólica con ellos, hijos que no crecen, que siguen teniendo sus cumpleaños y demás, o personas muy cercanas que por esa muerte tan abrupta van a quedar como con un montón de interrogantes que impiden que se dé ese proceso. Es un asunto psicológico relacionado con el cuerpo, pero ¿qué pasa si ni siquiera sé si está vivo o muerto? Que se me olvidó responderle ahorita, pero me conecta perfecto. El cementerio San Lorenzo desapareció, sí, cementerio que empezó en 1828, que se llenó porque vendieron algo que llama perpetuidad, que eso es muy largo, y se llenó. Entonces ya después dijeron, no, la perpetuidad es muy larga, tenemos que hacer entonces títulos más corticos, se hicieron un parroquial, pero era por alquiler, pero se llenó también, más osarios, más de todo. Cuando fueron a sacar a los muertitos que ya estaban muertos, fue efectivamente un proceso legal largo, muy largo. ¿Dónde fueron a parar esos muertitos? Al Universal, por asuntos legales, sociales e históricos. Legales, siempre me regañan. Legales porque yo tengo un contrato de perpetuidad, tú no me lo puedes comprar. Y qué pena, tú me vendiste perpetuidad, o sea, yo te pagué por ella. Ya, por 2 centavos, no importa. Si tú te encuentras en el baúl de tus recuerdos un título de tu bisabuelo que tenía un espacio en el cementerio San Lorenzo, puedes ir a la alcaldía o puedes ir al cementerio Universal directamente y dices, ah, sí señor, su muertito fue trasladado a este espacio y este espacio es el que le corresponde. No lo puedes usar, pero fuiste reparado por un bien que perdiste y simbólicamente tu muertico también está ahí. Ese es el tema humano, legal e histórico. Se dice que el cementerio San Lorenzo pasó para allá y que el cementerio San Lorenzo quedó ahí como por el espacio patrimonial. Eso sí está flojongo porque no ha podido cuajar. Pero en Universal, ese cementerio que acogió otro cementerio, se nos está convirtiendo en este momento al programa de historia y a toda la Escuela de Teología, Filosofía y Humanidades en un reto. Porque es que ese cementerio Universal, que es un no lugar, ¿quiénes alcen la mano quienes han entrado al Universal? Si les digo el San Pedro Campos de Paz, es diferente. El Universal se borra de la memoria. ¿Y dónde está ese Universal? Miren la prensa de los 80, de los 90, del 2000, cementerio de los CNNs, todas esas cosas. Esos muertos que están allá, ¿quién sabe qué estaba haciendo uno para quedar en el Universal? Esos son los muertitos, lo que decimos, los mangos bajitos en este proceso que tenemos que hacer ahora.
Sí, tenemos muertos por todas partes y fosas por todas partes, pero comencemos a reconciliarnos con los muerticos que tenemos en el universal. Sepamos quiénes están, para ayudar a personas que todavía están con esos duelos abiertos a identificarlos, a resignificar ese espacio, a entender esos procesos, y cuando podamos hacer algo básico, lista de desaparecidos, así, pero tengo una lista de NNs, que eso es, pues, no nominados, no, si fueron nominados, son cuerpos sin identificar, identifiquémoslos y los vamos a poder organizar. ¿Para qué? Para ya sabiendo que eso sí pasó y que hay unos duelos que están pendientes, comencemos a buscar en otro montón de elementos, porque lo que se nos viene encima es grande, y si nos queremos reconciliar, ahí tenemos que trabajar todos unidos, desde el espíritu y desde los cuerpos y la historia. Bueno, para ir cerrando, usted me hizo pensar una cosa, pero es una pregunta para mí. Cuando usted empezó a hablar del país, este país polarizado, que estamos en un momento muy difícil, yo creo que todos somos conscientes, se me ocurría pensar, a la larga la polarización no depende de la manera como mueren nuestros seres, porque es que hay unos que piensan de una manera porque ven a sus seres morir de una manera biológicamente, por viejito, por gripe, y hay otro sector de Colombia que ha visto morir a su gente desmembrada, los cuerpos esparcidos, como un poema que leímos aquí de Charles, que bajaban como un rosario por el Magdalena. Y yo creo que a la larga también es esa relación con el cuerpo, y tantos otros que no saben si están vivos o muertos. A la larga, Mauricio, yo no sé si por ahí hay una posición de país. Escribamos un artículo sobre eso. Bueno, 2 minutos para cerrar, y mientras piensa que va a decir en 2 minutos, Melissa, para usted más difícil, Diego, en 2 minutos, ¿qué va a decir? Empiezo yo leyéndoles un poema, esto se me va a perder y la universidad me lo va a cobrar. Bueno, Catalina, ¿me lo escucha, por favor? Para cerrar mi parte de En Cuerpo y Alma, piensen ustedes dos. Pongamos el telón de fondo. Vamos a suponer que ustedes van a venir todo el año a las 6 conferencias. Estamos abriendo los sentidos, en cuerpo y alma. Somos una unidad intrínseca, indivisible. ¿Qué vamos a decir? Desde lo que tú piensas, en cuerpo y alma para todo este año, en cuerpo y alma, Melissa. ¿Yo qué voy a decir? Les voy a leer un poemita del gran Borges, que uno, no sabiendo si era creyente o no creyente, se sintió atraído por el Evangelio de Juan, justo por ese verso, Juan 1:14, y el verbo, o Dios, se hizo carne. Y sacó un poema en el 1964 y uno en 1969. Les voy a leer el más extenso, y con eso cierro mi parte. No será menos un enigma esta hoja que la de mis libros sagrados, ni aquellas otras que repiten las bocas ignorantes creyéndolas de un hombre, no espejos oscuros del espíritu. Yo soy el es, el fue y el será. Vuelvo a condescender al lenguaje, que es tiempo sucesivo y emblema. Quien juega con un niño juega con algo cercano y misterioso. Yo quise jugar con mis hijos. Estuve entre ellos con asombro y ternura. Por obra de una magia nací curiosamente de un vientre. Viví hechizado, encarcelado en un cuerpo y en la humildad de un alma. Conocí la memoria, esa moneda que no es nunca la misma. Conocí la esperanza y el temor, esos dos rostros del incierto futuro. Conocí la vigilia, el sueño, los sueños, la ignorancia, la carne, los torpes laberintos de la razón, la amistad de los hombres, la misteriosa devoción de los perros. Fui amado, comprendido, alabado y pendí de una cruz. Bebí la copa hasta las heces. Vi por mis ojos lo que nunca había visto, la noche y sus estrellas. Conocí lo pulido, lo arenoso, lo desparejo, lo áspero, el sabor de la miel y de la manzana, el agua en la garganta de la sed, el paso de un metal en la palma, la voz humana, el rumor de unos pasos sobre la hierba, el olor de la lluvia en Galilea, el alto grito de los pájaros. Conocí también la amargura. He encontrado esta escritura, he encomendado esta escritura a un hombre cualquiera. No será nunca lo que quiero, no dejará de ser un reflejo. Desde mi eternidad caen estos signos. Que otro, no el que es ahora su amanuense, escriba el poema. Mañana seré un tigre entre los tigres,
y predicaré mi ley a su selva o a un gran árbol en Asia. A veces pienso con nostalgia en el olor de esa carpintería. Tan mala fama que me hacen y yo solamente quiero decir gracias. O sea, ha sido una noche fantástica el poderlos conocer, el disfrutar de este diálogo y gracias por invitarme, que en verdad en cuerpo y alma le he pasado muy bien. Bueno, para mí siempre son muy difíciles los cierres y las conclusiones y los títulos y todo aquello que implique un fin. Entonces, como con el padre creemos que la literatura sabe decir mucho mejor las cosas, que no entienden ni la filosofía, ni la teoría, ni la crítica, les quiero dejar una pequeña frase de una persona de una autora que creo que entendió muy bien lo que era el cuerpo y el alma y que los invito a que la lean, ya que estamos en el sensualismo, que es Amalia Luposo Figueroa. Ella tiene un libro de cuentos que vean Mis Nanas Negras, en donde se hace todo un recorrido sensorial. Y la frase dice: solo se conjura la vejez manteniendo vivos todos los ritmos del cuerpo. Entonces, ya que vivimos, los invito a que aprendan a entender el mundo a partir de sus sentidos y que no es solo el intelecto lo que lo entiende, sino que el mundo se vive de muchas maneras y cada manera es una experiencia diferente. Y ya, muchas gracias. Bueno, si ustedes nos lo permiten, nosotros les enviaremos las invitaciones a sus correos, si lo escribieron bien, no va a faltar el que le haya quitado una letra. Entonces ahí les enviaremos, el próximo es la vista, siguiendo como una tradición de que la vista es el más alto de los sentidos. Miraremos si sí o no. Muchísimas gracias. Yo quiero, con la hermana Beatriz, con Catalina, agradecer la presencia numerosa de las jóvenes. Cuando nosotros construimos este espacio estábamos pensando mucho en ustedes. Les pedimos que ustedes, a través de la profesora o de la rectora, nos hagan sugerencias, cómo quisieran este espacio, si se tornó pesado en algo, si creen que le podemos poner algo de música, algo más de imagen, como quisieran, para que ustedes siempre vengan. Todos estamos invitados, pero es indudable que el reencantamiento es más necesario en su edad. Entonces, las animo a que nos sugieran para que estos encuentros, que ustedes digan, yo sí quiero volver, o que digan, no, pareció otra clase, yo voy a quedarme hasta tan tarde, en lugar de estar en mi casa jugando con la Barbie. Bueno, ya no juego con la Barbie. Pero entonces, y Play, yo no sé si juegan, ¿usted juega PlayStation? Yo no. Eso, chateando y pegando los dedos a ese pedazo. Entonces, muchas gracias por venir, Diego, Melissa, gracias por la compañía, por habernos deleitado. Yo aprendí mucho de ustedes dos. Entonces, muchas gracias. Démosle otro aplauso a ellos. Una linda noche para todos. Gracias al colegio por el cafecito y el agua y todo.